Carmen de Gurtubay, la aristócrata republicana que espió para Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esta aristócrata de ascendencia vasca se exilió voluntariamente durante la Guerra Civil Española en Francia para colaborar activamente con el gobierno republicano. Durante la Segunda Guerra Mundial también participó en la resistencia francesa contra el fascismo, a raíz de lo cual el Congreso norteamericano en 1997 hizo referencia a ella como un agente de mayor rango para las fuerzas aliadas. María del Carmen de Gurtubay Alzola nació en Madrid un 4 de junio de 1910. Fue la única hija de Juan de Gurtubay González de Castejón y de Blanca de Alzola y González de Castejón, primera marquesa de Yurreta y Gamboa. De niña quedó huérfana de padre y su madre, cuando ella contaba con 10 años, volvió a casarse por segunda vez con José Alfonso de Bustos y Ruiz de Arana, duque de Andría. Carmen, por su parte, también se casó en 3 ocasiones. La primera boda fue con su primo Alfonso Merry del Val y Alzola, pero tiempo después fue anulada por decreto papal gracias a que su pariente, el cardenal Rafael Merry del Val, era secretario de Estado y secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su segunda boda tuvo lugar el 4 de julio de 1936 con Ángel Fernández de Liencres, marqués de Nájera, y la tercera con un canadiense llamado John McInnorton, a quien había conocido en el bar del Hotel Ritz de París el 24 de febrero de 1948. Carmen era prima hermana de María del Rosario de Silva y Gurtubay, quien posteriormente se casaría con el duque de Alba y serían padres de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, la última duquesa de Alba, fallecida en 2014. Era pues, como entonces se decía, una niña bien cuya infancia, adolescencia y juventud transcurrieron no solo sin sobresaltos, sino cómoda y plácidamente, haciendo lo que se esperaba de una joven de alta sociedad: acudir a fiestas, pasar las vacaciones en sus lujosas fincas y los más elegantes hoteles de Europa. Carmen, además, era una experta amazona y golfista. Pero parece que la joven, según crecía, se fue haciendo consciente de las profundas desigualdades sociales entre su propia clase y la clase obrera en España, lo que la llevó a convertirse en una socialista convencida y militante activa del movimiento republicano. Su compromiso fue tal que al inicio de la Guerra Civil decidió huir primero a Londres y luego a París, donde residió hasta su muerte, para desde allí desplegar una intensa actividad antifascista y prorrepublicana. Una vez en el exilio, colaboró de inmediato con el gobierno republicano a las órdenes de Manuel Irujo Ollo, ministro de la República Española en el exilio y dirigente del Partido Nacionalista Vasco, que vivió en Londres hasta 1945. En la Euscomedia Fundacioa hay archivada correspondencia de Carmen en relación a la causa republicana y también otra donde Manuel Irujo se refiere a los esfuerzos de Carmen por esta. Asimismo, existe una carta de 1946 en el Fondo Irujo de Eusko-Ikaskuntza que hace referencia a su trabajo en contra del fascismo sobre los apoyos del franquismo entre las democracias y la recién nacida ONU. También hay constancia documental de la militancia de Carmen a la sección del PSOE de Londres, a la que representó en el 6º Congreso del PSOE en el exilio celebrado en 1955, formando parte después, a finales de 1957, de la sección del PSOE de París. Para contrarrestar la influencia soviética en Europa, Estados Unidos crea a finales de la Segunda Guerra Mundial una red de élites pro-norteamericanas encargadas durante la Guerra Fría de elaborar una ideología anticomunista aceptable tanto para la derecha conservadora como para la izquierda socialista y reformista. De este modo, la CIA financió el Congreso para la Libertad de la Cultura, en la cual participaron numerosos intelectuales europeos reclutados a lo largo de los 25 años de su existencia. En este sentido, también existe documentación sobre la participación de Carmen de Gurtubay en el Congreso para la Libertad de la Cultura, siendo uno de los españoles invitados oficialmente a participar en el de Berlín de 1950, junto con el clérigo vasco Alberto de Onaindia. Carmen se convirtió pues en semiespía al servicio de la Agencia de Inteligencia norteamericana. Pero antes, en su lucha contra el totalitarismo, que se desarrolló con especial intensidad en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando París estaba ocupada por los nazis, también realizaría Carmen otros encargos para los aliados. Eso es al menos lo que se pone de manifiesto en 1997, cuando la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó el informe Incentat sobre el saqueo de oro y obras de arte por parte de los nazis durante la contienda. En este informe se hace referencia a otro informe que Carmen envió al embajador estadounidense en París y se indica que Carmen de Gurtubay fue un agente de mayor rango por las fuerzas aliadas que arriesgó su vida en Portugal y España durante los años de la guerra y fue encarcelada varias veces por agentes alemanes.
Carmen de Courtubay murió en París, donde fue conocida como Madame la Marquise, en enero de 1959 a la edad de 48 años y fue enterrada en el cementerio de Montparnasse, División 18, línea 1, tumba 30. Antes de morir, Carmen, animada por Jenny Bradley, propietaria de la famosa agencia literaria W.A. Bradley, escribió su autobiografía. Lo hizo, sin embargo, una vez fallecida, su madre, la duquesa de Andría, intentó esconder el manuscrito a toda costa. Hoy día, su historia, si el original no ha sido destruido, sería un gran documento histórico para entender esta época de la historia de Europa, pero sigue sin publicarse.